Después de pasar 16 años en el corredor de la muerte, Kelly Renee Giesendaner fue ejecutada por inyección letal en Georgia. Pero para entender cómo terminó allí, tenemos que regresar al invierno de 1997, a un plan mortal que comenzó con una llamada telefónica. Kelly tenía 28 años en ese momento. Tenía 3 hijos de 3 hombres diferentes, un matrimonio inestable y un nuevo novio. Entre 1989 y 1997, ella y Douglas Morgan Giesendaner intentaron todo para que funcionara. Se casaron, se divorciaron, volvieron, se separaron de nuevo y luego lo intentaron una vez más. Pero para febrero de 1997, las cosas habían cambiado definitivamente. Kelly se había enamorado de otra persona, Gregory Bruce Owen, y según compañeros de trabajo, no ocultaba sus sentimientos. Le decía a la gente que había terminado con Douglas, que estaba enamorada de Greg y que era infeliz en casa. Mientras Douglas trabajaba horas extra para mantener unida a la familia, Kelly ya estaba planeando una salida, una que no involucrara abogados ni batallas por la custodia. Comenzó como una idea, un pensamiento nocturno que Kelly compartió con Greg cuando el mundo estaba en silencio y nadie más podía oírla. Al principio, sonaba a desesperación, pero no lo soltó. Lo mencionó de nuevo, luego otra vez, cada vez con más seguridad. No quería un divorcio, quería que Douglas desapareciera, para siempre. Greg se resistió al principio. Le dijo que era una locura, que un divorcio tenía más sentido, pero Kelly no quería sentido. Si dejaba a Douglas, perdería la casa, perdería el auto, el dinero, tal vez incluso a los niños. Pero si él moría, ella cobraría el seguro de vida y se iría con todo, intacto. Finalmente, Greg cedió. Cualquier culpa o duda que sintiera se enterró bajo la presión constante de Kelly, y juntos empezaron a planear. En los días previos al ataque, estuvieron en contacto constante. Ella lo llamó 47 veces y le envió 18 mensajes más. Y el día D, fueron vistos juntos cerca de unas cabinas telefónicas, afinando su plan antes de ponerlo en marcha. La noche del 7 de febrero de 1997, Kelly se detuvo frente a la casa familiar y dejó a Greg. Antes de que saliera, le entregó 2 cosas, un bastón y un cuchillo grande. Luego se fue. No iba a quedarse a mirar. En cambio, fue a casa de una amiga, y más tarde fue a un club nocturno, fingiendo que era una noche cualquiera de viernes. Sonreía, bebía, bailaba. Cada movimiento estaba calculado, marcando cada casilla de coartada. Mientras tanto, Greg estaba agazapado en la casa, esperando en la oscuridad. Y poco después de las 10 p.m., Douglas entró, completamente ajeno. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que pasaba. Apenas cerró la puerta, Greg salió de las sombras, cuchillo al cuello, sin gritos ni advertencias. Solo una orden: sube al auto y conduce. El camino fue silencioso y frío, solo millas de oscuridad, hasta que Greg le dijo que se detuviera en lo profundo de un bosque en el condado de Gwinnett, lejos de cualquiera que pudiera escuchar lo que vendría después. Y entonces lo obligó a bajar, a caminar entre los árboles y a arrodillarse. Greg lo golpeó con el bastón, una y otra vez, y cuando Douglas colapsó, sacó el cuchillo y lo apuñaló una y otra vez en la espalda y el cuello hasta que dejó de moverse. Luego, cuando terminó, se inclinó sobre el cuerpo y le quitó el reloj y el anillo de bodas. Kelly le había dicho que lo hiciera, para que pareciera un robo. Al mismo tiempo, Kelly salió del club nocturno y se fue a casa. Para entonces, Douglas ya se desangraba en la tierra, sus pulmones colapsando, su cuerpo apagándose. Pero Kelly no pidió ayuda. En cambio, le envió un mensaje codificado a Greg y luego condujo directo al lugar. Cuando llegó, no entró en pánico, no lloró. Preguntó solo una cosa: ¿está muerto? Y Greg dijo que sí. Eso era todo lo que necesitaba. Tomó una linterna, caminó hacia el bosque y miró el cuerpo de su esposo como si nada, sin remordimiento, solo confirmación. Luego, como si atara cabos sueltos, rociaron el auto de Douglas con queroseno y le prendieron fuego. No huyeron, no se escondieron. Volvieron a la ciudad como si fuera una noche cualquiera, y Kelly dejó a Greg en su casa. Allí, tiró el cuchillo,
el bastón, sus jeans y el anillo de bodas de Douglas en la basura. Pero dejó un detalle, que luego lo condenaría. Los investigadores encontraron los pantalones de chándal que Greg había usado esa noche, y la sangre en la tela coincidía con la de Douglas y la de Greg. El día siguiente, Kelly levantó el teléfono y llamó a la policía, fingiendo. Reportó que Douglas estaba desaparecido. Afirmó que se había ido alrededor de las 7 de la tarde para ayudar a un amigo a arreglar un auto, pero que nunca regresó. Dijo que tal vez se había perdido o que algo le había pasado de camino a casa. Al principio, nadie sospechó nada. Parecía un caso rutinario de persona desaparecida, y los oficiales hicieron sus llamadas habituales, a hospitales, depósitos de autos, cualquiera que pudiera haber visto u oído algo. Revisaron la actividad de su tarjeta de crédito, buscaron por la zona, pero nada llamó la atención. Pero a medida que indagaron más en su vida personal, la imagen empezó a cambiar. Lo que encontraron fue un hombre que no parecía alguien que simplemente se marcharía. Douglas era mecánico, alguien que amaba su trabajo, a su familia y la vida que estaba construyendo. No había señales de problemas. No tenía deudas, ni enemigos, ni razón para huir. Simplemente no cuadraba. ¿Y la historia de Kelly? Empezó a desmoronarse rápido. Durante 11 días, mantuvo la mentira. Les dijo a los policías que no tenía idea de a dónde se había ido Douglas y ocultó el hecho de que el matrimonio se estaba derrumbando y que tenía un novio. Pero Kelly no estaba improvisando. Tenía un plan, uno que había puesto en marcha mucho antes de que aparecieran los policías. Entonces, ¿quién era ella? ¿Y qué camino la había llevado hasta allí? Kelly tuvo un comienzo difícil. Nació en la pobreza, criada en una familia pobre que cultivaba algodón en la zona rural de Georgia. Su infancia no solo fue inestable, fue violenta. Quienes la conocieron entonces dijeron que los abusos empezaron pronto, primero por parte de su padrastro, luego de otros hombres, y la siguió hasta su adolescencia como una sombra que nunca se fue. En la secundaria, las cosas empeoraron. En su último año, reportó haber sido violada en una cita, y 9 meses después, dio a luz a su primer hijo, Brandon. A los 19, se casó con un hombre llamado Jeff Banks, pero ese matrimonio apenas duró 6 meses. Y luego apareció Douglas, a quien conoció en una cita a ciegas 2 años después, y enseguida hicieron clic. Se casaron ese otoño, tuvieron una hija llamada Kayla, y trataron de construir un futuro. Pero la vida se complicó. Ambos perdieron sus trabajos y tuvieron que mudarse con la madre de Kelly. Douglas eventualmente se unió al ejército y los dos se mudaron a Alemania. Allí todo se vino abajo. Mientras Douglas servía en el extranjero, Kelly quedó embarazada de otro hombre. Y esa traición rompió los cimientos y se divorciaron en 1993. Pero Douglas no desapareció de su vida. Se mantuvo cerca, lo suficiente para intentarlo de nuevo. Y 2 años después, en mayo de 1995, se volvieron a casar. A fines del 96 habían comprado una casa en Auburn, Georgia, y trataban de empezar de nuevo. Un nuevo comienzo, se decían. Para Douglas, no importaba quién fuera el padre biológico de los niños, y crió a los 3 hijos de Kelly como propios. Él siempre estuvo allí para nosotros, diría después su hijo menor, Dakota. Él era nuestro papá. Y por un tiempo, parecía que lo lograrían. Pagaban las cuentas, la casa se sentía estable, pero a puertas cerradas, algo más oscuro ya se estaba gestando. Y apenas 36 horas después de la desaparición de Douglas, todo se derrumbó. En lo profundo del bosque, un guardabosques vio los restos de un auto, carbonizado, quemado hasta los huesos, sin placas, sin cristales, nada más que un cascarón de metal en medio de la nada. Había sido quemado tan completamente que los investigadores ni siquiera podían decir qué marca o modelo era. La única forma de identificarlo fue mediante el número de identificación del vehículo grabado en el chasis. Y cuando llegaron los resultados, todos quedaron boquiabiertos. Era el auto de Douglas, pero Douglas no estaba por ninguna parte. Sin cuerpo y con pocas pistas, los detectives se enfocaron en las personas más cercanas a él. Empezaron a hacer preguntas difíciles sobre su vida en casa, su relación con Kelly, y si la imagen perfecta de su matrimonio
Era realmente como parecía. Revisaron registros bancarios, señales de torres de celulares, cualquier cosa que hablara más fuerte que las entrevistas. Y luego, enterrado bajo capas de silencio, encontraron algo que nadie había mencionado antes, y lo cambió todo. Durante una de las separaciones de Kelly de Douglas, había estado saliendo con otro hombre, Greg Owen. Se conocieron mientras ella todavía estaba técnicamente casada, pero viviendo separada de Douglas. Y cuando la policía preguntó por qué nunca había mencionado a Greg, al principio dijo que le daba vergüenza, pero esa explicación no duró mucho. Su historia cambió. Kelly les dijo a los investigadores que cuando le informó a Greg que planeaba reconciliarse con Douglas, él se enfureció y amenazó con matarlo. Con esa información en mano, los agentes convirtieron a Greg en el nuevo sospechoso principal. La policía lo rastreó y lo enfrentó, pero Greg lo negó todo. Afirmó que tenía coartada para la noche en que desapareció Douglas, y un hombre llamado Ricky Lee Barrett lo respaldó. Por el momento, no había pruebas suficientes para arrestarlo. Pero 2 semanas después, el caso se desencadenó por completo. A unas 3/4 partes de milla del lugar donde se había encontrado el auto de Douglas, un equipo de búsqueda dio con un cuerpo boca abajo en el bosque. Un técnico de la escena del crimen metió la mano en el bolsillo trasero, sacó una billetera y la abrió. Las tarjetas de crédito seguían ahí, y también el efectivo, y una licencia de conducir. Era Douglas. No se había robado nada, ni siquiera habían tocado su billetera, lo que significaba que esto no fue un robo que salió mal. Alguien lo había matado a propósito, y no por el dinero que llevaba encima. La policía empezó a investigar los motivos. La familia de Douglas ya tenía una teoría. Les contaron a los investigadores que Kelly, su esposa, acababa de sacar una póliza de seguro de vida de $15,000. Y ese detalle lo cambió todo. De repente, el dinero volvía a estar sobre la mesa, pero no de la manera que nadie esperaba. Los detectives actuaron con rapidez. Aseguraron los registros telefónicos de Kelly, y lo que vieron la colocó en el centro de todo. La noche en que desapareció Douglas, Kelly intercambió más de 40 llamadas con Greg, ida y vuelta, sin parar. Sus líneas de tiempo ahora estaban enredadas, y la coartada de Greg empezó a desmoronarse. Cuando los detectives volvieron a interrogar a su amigo Ricky Barrett, su relato cambió. Ricky admitió que Greg había salido de su casa alrededor de las 9 p.m. esa noche y no había regresado hasta la madrugada siguiente. Y aún peor, Greg le había pedido que mintiera al respecto. Eso fue todo lo que necesitaban. La siguiente vez que Greg se sentó con los detectives, le deslizaron los registros enviados. Luego llegó la nueva declaración de Ricky. No tenía dónde esconderse, y Greg cedió. Les contó todo, que él y Kelly nunca estuvieron realmente separados, que todo el plan, la preparación, el momento y el móvil, fue idea de ella. Kelly quería a Douglas muerto para cobrar el seguro de vida, quedarse con la casa y no arriesgarlo todo en un costoso divorcio. Ella lo propuso, lo planificó, lo impulsó, y Greg simplemente siguió sus órdenes. Arrestaron a Kelly y la ingresaron detenida. Su primera llamada desde la cárcel fue para su mejor amiga. En esa llamada confesó. Dijo que había ayudado a planificarlo, que quería que Douglas desapareciera. Pero solo unas horas después, volvió a llamar para cambiar su versión. Ahora afirmaba que fue Greg quien la obligó, que había sido coaccionada y que nunca había tenido opción. Pero en lugar de retroceder tras su arresto, Kelly subió la apuesta. Mientras esperaba juicio en prisión, escribió una carta. En ella, intentó contratar a alguien para que mentara bajo juramento. También quería que testigos fueran robados y golpeados, cualquier cosa para silenciarlos antes de que declararan. Pero para entonces, la verdad ya se movía más rápido de lo que ella podía controlar. Antes de que comenzara el juicio, tanto Kelly como Greg recibieron la misma oferta: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, pero solo si redaban testimonio. Greg la aceptó, pero Kelly no. Creyó que podía vencer las probabilidades. Pensó que un jurado podría comprender su lado de la historia, pero fue una apuesta que le costó la vida. A cambio de su declaración, Greg testificó contra Kelly. Dijo al jurado
que ella había planeado el asesinato durante 3 meses, que solo volvió con Douglas para mantener la casa y cobrar el seguro cuando él muriera. Afirmó que ella lo había mencionado meses antes del crimen, llamándolo la única manera de librarse de él para siempre. Y esto, junto con la carta en la que Kelly amenazaba testigos, fue suficiente para el jurado. En 1998 la condenaron a muerte. Primero la derivaron a la cárcel de Metro State Prison y luego la trasladaron a Arrendale. Dentro de prisión, algo cambió. Se refugió en la fe. A través de un programa vinculado a la Universidad Emory, se inscribió en clases de teología y comenzó a leer a pensadores cristianos como Dietrich Bonhoeffer. Con el tiempo, empezó a escribir cartas al teólogo Jürgen Moltmann, y ambos mantuvieron correspondencia durante años. Las reclusas a su alrededor notaron el cambio. Dijeron que Kelly animaba a las demás, que convenció a algunas mujeres de no quitarse la vida. Un grupo de ellas más tarde se llamó a sí mismas las Struggle Sisters, y dijeron que Kelly les ayudó a encontrar algo que antes no tenían, una razón para seguir, una razón para vivir. Pero la fe y las buenas acciones no fueron suficientes para cambiar su destino. Su ejecución estaba originalmente programada para febrero de 2015, pero retrasos por el clima y preocupaciones sobre las drogas de inyección letal la postergaron. Lo que siguió fueron oleadas de peticiones de clemencia, de sus hijos, líderes religiosos, exjueces e incluso el Vaticano. Los partidarios decían que su condena no se correspondía con el crimen. Greg, el hombre que realmente mató a Doug, recibió cadena perpetua. Y Kelly, que solo lo planeó, iba a morir. Pero la ley de Georgia permite la pena de muerte incluso para quienes no cometieron el asesinato directamente. Así que se fijó una nueva fecha, el 30 de septiembre de 2015. Justo después de la medianoche, Kelly fue llevada a la cámara de ejecución en la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia. En su última noche, pidió un banquete. Para su última comida, solicitó 2 Whoppers, 2 porciones grandes de papas fritas, limonada, helado de cereza con vainilla, palomitas, pan de maíz y una ensalada con huevos cocidos, tomates, pimientos, cebolla, zanahorias, queso y aderezo de suero de leche. Cuando la sujetaron a la camilla, Kelly se puso muy emocional. Comenzó a llorar y sollozar. Luego, entre lágrimas, empezó a cantar Amazing Grace. Cuando no cantaba, oraba. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, dejó de llorar el tiempo suficiente para hablar con claridad. Solo quiero decirle a mis hijos que los amo y estoy orgullosa de ellos, y que pase lo que pase esta noche, el amor siempre supera al odio, dijo con voz firme. Y te amo, Sally, y te amo, Susan. Díganle a mis hijos que me fui cantando Amazing Grace, y díganle a la familia Gisendaner que lo siento mucho. Ese hombre increíble perdió su vida por mi culpa, y si pudiera revertirlo, si esto lo cambiara, lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero no lo hace, y solo espero que encuentren paz, y espero que encuentren algo de felicidad. Dios los bendiga. Fue declarada muerta a las 12:21. Kelly Renee Gisendaner tenía 47 años. En ese momento, era la única mujer en el corredor de la muerte de Georgia. Su ejecución marcó un momento histórico. Fue la primera vez en 70 años, desde 1945, que el Estado ejecutaba a una mujer. Su coacusado, Greg Owen, quien testificó en su contra, fue liberado a principios de 2023.